La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Felipe Rivadeneira. Él es presidente de FedExport. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, un gusto poderte saludar a ti y a través tuyo y de la radio a su distinguida audiencia. Una buena noche. Gracias nuevamente y una buena noche también. ¿Cuál es la situación del sector exportador actualmente en nuestro país, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que definitivamente a nosotros también nos afecta? Bueno, sí, a ver, empecemos por las noticias positivas, ¿no? Es decir, yo creo que veríamos el 2020 y el 2021 siendo el sector exportador no petrolero una solución real y tangible para la economía del país. Creo que el éxito y la capacidad y la resiliencia que tuvo el sector exportador no petrolero en el 2020, en plena pandemia, de poder suplir esa oferta tan importante que teníamos y que gracias a Dios nos encontró en una situación muy, muy consolidada, pudimos cumplir con esa importante demanda a nivel mundial de productos agroalimenticios, lo cual permitió que el país en ese año traiga o exporte alrededor de 15,000 millones de dólares. Eso amortiguó sin lugar a dudas la crisis económica, que pudo haber sido mucho más profunda, pero que gracias a este sector impidió que se agudice más en cuanto al momento más duro de la pandemia, ¿no? El 2021 también rompimos récords históricos de exportaciones, se logró exportar más de 18,000 millones de dólares, es decir, superamos 2-1 la balanza de exportaciones no petrolera a la petrolera, y lógicamente esto nos hacía pensar que íbamos a tener un 2022 realmente potente, y así empezó, ¿no? Es decir, ya con cifras oficiales en el mes de enero vemos un crecimiento muy importante de nuestras exportaciones, superando en enero del 2022 a enero del 2021 en más de 300 millones de dólares. Eso creo que era algo muy importante. Y luego de esto vino este conflicto armado, ¿no? Esta invasión que lamentablemente de parte de Rusia a Ucrania generó nuevamente problemas o agudizó los problemas que ya teníamos, por ejemplo, en materia de logística, porque es importante mencionarle, María del Carmen, que a pesar de estos problemas que veníamos teniendo producto de la economía post-pandemia en materia de logística, el sector exportador seguía creciendo de una forma muy importante, ¿no? El sector por ejemplo, el producto del camarón es un producto realmente exitoso en el país. En el mes, por ejemplo, en el mes de enero superó alrededor del 100% de sus exportaciones versus enero del 2021, ¿no? Yo creo que tenemos una gran expectativa de cómo iba a desarrollarse este año. Ahora, pero sí, lamentablemente, como les decía, solo para terminar la idea, vemos que el conflicto, lógicamente bélico, nos hace poner en un serio predicamento más de 1.200 millones de dólares de exportaciones al cuarto destino de nuestras exportaciones, como lo de Rusia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los nuestros productos que se verían más afectados? Es decir, los que van dirigidos hacia ese mercado que ya sabemos que es muy difícil de reemplazar porque es un mercado gigante. Sí, a ver, para que un poco quienes nos están escuchando sepa cómo está compuesto la estructura de lo que exportamos no solo a Rusia, sino a la zona euroasiática, ¿no? Es decir, nosotros les llamamos de esta manera porque ahí estén incorporados otros países. Rusia era la puerta como de entrada, ¿no es cierto?, a estos países que conforman la zona euroasiática, que son Armenia, que es Bielorrusia, que es Kazajstán, que es Kirguistán, que es también Ucrania. Y lógicamente
los principales productos afectados del banano, con más de 700 millones de dólares de exportaciones. Le estoy hablando con cifras cerradas del 2021. Flores, con más de 90 millones de dólares de exportaciones. Camarón, con más de 120 millones de dólares de exportaciones. La pesca, con alrededor de unos 30, y el café, con alrededor de unos 15 millones, dentro de los principales productos de exportación. Pero no hay solo cómo analizar el problema solo desde mira de lo que nosotros mandamos, sino también de aquellos productos que importamos que nos han permitido, y por eso empecé esta entrevista con ese análisis de cómo el sector exportador no petrolero creció en el 2020-2021, porque muchos de estos insumos que usamos para generar esos resultados tan exitosos y tan beneficiosos para el país, porque esto es algo que sí hay que mencionarlo muy enfáticamente, el sector exportador no petrolero genera un beneficio real y muy importante para la economía ecuatoriana. Y estos insumos, lamentablemente, que también se ven afectados, que traíamos de estos países, como son los fertilizantes, como son algunos otros productos que de alguna manera sustituyen o que ponen presión a otros productos que usamos, como por ejemplo Ucrania era un gran importador, un gran exportador, y nosotros importábamos mucho de productos de aceite de girasol. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que al momento de que sucede este conflicto, estos tipos de productos empiezan a escasear a nivel mundial, y si sumamos esto a los incrementos del costo del petróleo, lógicamente cuando un commodity de estas naturalezas se incrementa de una forma tan importante, todo tiende a subir y la competitividad de algunos sectores se ve seriamente comprometida. Y eso es algo que sí hay que entenderlo, porque por ejemplo la palma nuestra, el sector atunero también, tienen toda su cadena de importación de productos, y el mismo sector del camarón, a pesar de que esos 120 millones de dólares que exporta a Rusia los está tratando de colocar en otros países de destino, por el gran éxito, sin duda alguna, que ha tenido el camarón, con más de 5,000 millones de dólares de exportaciones, y es importante mencionar esto, ¿no? Es decir, son 5,000 millones de dólares de exportaciones que hace 4 años apenas llegaban a los 1,000 millones de dólares, es decir, el crecimiento ha sido muy importante, y este encarecimiento nos puede hacer prever que no hayan los crecimientos suficientes o los esperados, como estábamos en el mes de enero pensando que iba a darse este año 2022. Y lamentablemente esto también se suma pues a los problemas que ha habido a nivel mundial con el tema de los fletes marítimos, que también han subido pues a precios extremadamente altos, ahora justamente con este problema entre Rusia y Ucrania. Rusia, siendo uno de los mayores exportadores de petróleo, es inevitable que afecte directamente al precio de los combustibles. Es decir, de todas formas va a afectar al tema de las exportaciones y de hecho también al encarecimiento de los productos. Sí, lo que usted dice es correcto, ¿no? Pasamos de una economía post-pandemia perdón que insista sobre esto, pero a pesar de los excelentes resultados, no estuvimos ajenos de problemas muy serios, como fueron los temas logísticos, ¿no? Si uno ve los resultados del mes de enero, vemos que crecimos en exportaciones, pero también disminuimos en volumen, es decir, los precios se incrementaron justamente producto de este gran problema logístico que existió producto de la pospandemia, es decir, muchas rutas no son cubiertas, hubo grandes booms de consumo de mercados en el hemisferio norte, y eso no hacía que vengan los suficientes rutas navieras, aéreas al hemisferio sur, y esa era una realidad, porque si teníamos dos gigantes consumiendo, como era Europa, Estados Unidos y la China, ¿no es cierto? El negocio o el comercio internacional se concentraba y todas las rutas se concentraban en ese hemisferio. Entonces, en ese sentido, a pesar de eso, logramos los resultados y eso es un mérito adicional. Sin embargo, al darse el problema con Rusia, al generarse estos incrementos fuertes del petróleo, del problema también de concretar las rutas, es decir, Rusia solo puede recibir productos médicos, humanitarios y alimenticios, es decir, hay una limitación a esto y eso hace que en los puertos de destino o los puertos de conexión que llegaban y que se destinaban a la zona euroasiática, prácticamente existe una congestión muy grande. Pero eso, créame que a pesar de ser un gran problema, no es el principal problema. El principal problema en realidad es que
el pueblo ruso, ¿no es cierto? Y toda la zona euroasiática se ha visto golpeada en su capacidad de consumo. Estamos pasando de una economía post-pandemia a una economía de guerra. Y así como sucedió en la pandemia, que los hogares empezaron a decidir qué consumían o qué dejaban de consumir, ¿no es cierto? Y la priorización del consumo era muy distinto. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo y con un agravante adicional. Y en este momento el rublo se ha desplomado. Es decir, el rublo ha caído más del 100%, es decir, un rublo no vale ni siquiera lo que vale un penny, para poner un ejemplo, ¿no es cierto?, un centavo de dólar, mientras que hace 3 semanas estaba prácticamente a 45 rublos por dólar. Entonces, esa capacidad de consumo sumada, o más bien dicho, esa deteriorada de la capacidad de consumo, sumada también a una priorización de un consumo de una economía de guerra, hace que, por ejemplo, ya el 90% de los pedidos de la flor ecuatoriana no existan, que los pedidos de la fruta ecuatoriana, en el caso del banano, se disminuyan, en el caso del camarón de igual manera, de la pesca y del café de la misma forma. Entonces, nos hace ver que esos millones de dólares que se exportaban a la Rusia, a más de tener problemas de pago de lo que ya se exportó, que eso también hay que mencionarlo. También, es decir, claro. El sector floricultor ya envió para el Día de la Mujer Rusa, que fue el pasado 8 de marzo, envió alrededor de 40 millones de dólares y ha tenido problemas de pago, porque todos sabemos que el momento que uno hace un contrato de compraventa, hay cláusulas de causa fortuita, se podría decir, y dentro de esas causas fortuitas para el no cumplimiento de los contratos es justamente una guerra, ¿no? Entonces, estamos en serios problemas de cobro de esos valores, a más de las sanciones que de alguna manera limitan la utilización de los sistemas financieros normales que se generaban a través de bancos de Londres o bancos alemanes, porque lógicamente al haber sanciones hay que buscar otras alternativas financieras y eso también empeora. Entonces, en realidad es un cóctel muy peligroso, porque aunque Dios quiera este conflicto se termine lo más pronto posible, porque lógicamente el tema de la economía es un segundo plano, el primer plano siempre va a ser la tragedia humana, ¿no es cierto?, las vidas Totalmente. humanas. Pero aunque termine este tema, habrá que ver cuánto tiempo también dura ese desplome de la economía rusa y las sanciones económicas también, para ver cómo de alguna manera se vuelve a recuperar un sector y un mercado tan importante como lo es Rusia. Y que también hay que decirlo a la ciudadanía, es muy difícil el poder sustituir un mercado de esa magnitud de un día para el otro. Lo que dijimos hace un momento, exactamente. Ahora, ¿cuánto, no sé, tenemos cifras, cuánto se ha dejado de exportar hasta el momento? A ver, lamentablemente en el sector floricultor, como les decía, el 90% de los pedidos ha sido cancelado. Teníamos 2 ventas fuertes, para hablarle de este sector y luego ir a los otros. Para hablarle de este sector teníamos 2 ventas potentes al año, que si el conflicto, por ejemplo, hubiera empezado en el mes de septiembre, perdón que lo hable tan crudamente, pero simplemente para dar un ejemplo, se hubieran dado las 2 ventas importantes del año, donde se concentraba más del 50% de la venta del sector floricultor. Lo mismo también sucede con el sector bananero, en donde alrededor de más de 700 millones de dólares que se exporta, se concentraba un buen porcentaje en este momento, porque es la temporada de invierno, en donde hay un mayor consumo de la fruta, en este caso el banano, porque es un producto que se lo consume para ganar calorías, para de alguna manera alimentarse bien en las etapas del invierno, no tanto así en el verano. En el verano, de alguna manera, el consumo tiende a bajar. Entonces, tenemos calculados nosotros, de acuerdo a la información que nos han dado nuestros afiliados, en este caso Alcobané, que es un afiliado del sector de banano a la Federación, nos ha mencionado que alrededor de 757,000 cajas de banano no se están exportando, y esto por cada semana que dura el conflicto, y esto es alrededor de 10 millones de dólares por semana. Esto únicamente en cuanto a ese producto. Ya para finalizar, porque nos hemos quedado con el tiempo corto, una breve respuesta, pero ¿cuáles son las posibles soluciones para enfrentar este problema para el sector exportador? Me refiero a las acciones conjuntas que pudieran darse con el gobierno en estos momentos. ¿Qué es lo que ustedes están requiriendo?
A ver, yo en esto he sido muy enfático, María del Carmen. Nosotros como sector exportador no estamos pidiendo ninguna dádiva, ninguna, se podría decir, ninguna bonificación, nada de parte del gobierno, sino más bien que se busquen herramientas que ayuden de alguna manera a preservar las escasas fuentes de empleo que tenemos en el país, ¿no? Es decir, los pequeños productores de banano están siendo de alguna manera muy comprometidos en las pequeñas y medianas empresas de flores también, que tenían concentrado, por ejemplo, su exportación al mercado ruso. Entonces, lo que hemos solicitado es que se busque la manera de dar liquidez. Lo importante es tener liquidez para que esa liquidez que no vino o que no va a venir producto de la no venta no ponga en serias circunstancias de cesión de pagos a las empresas, porque todo el mundo sabe en materia de negocios que las empresas no quiebran por utilidades, por tener o no utilidades, quiebran por no tener liquidez para hacer los pagos que tienen que hacer en el día a día. Entonces yo creo que buscar un mecanismo de créditos emergentes que de alguna manera permita pasar esta circunstancia que nadie la tenía en el radar, ¿no es cierto? Había siempre rumor, pero nunca nos imaginamos que íbamos a estar viviendo estas épocas de guerra como las que se vivieron a mediados del siglo pasado. Tenemos que buscar pasar esta etapa para que de alguna manera las empresas vuelvan a recomponerse, puedan tratar de buscar colocar sus productos en una etapa, un periodo de sea mediano plazo, porque en el comercio exterior las decisiones o los cambios no se producen al corto plazo, siempre se producen a largo plazo, y yo creo que eso es importante. Y también tenemos otra herramienta establecida en la ley, que es el drawback automático, es el drawback que nos permite de alguna manera cumplir, o que el Estado cumpla con el principio de al 100% con el principio de no exportar impuestos. Justamente esta norma creada en diciembre del 2019 y que está en la ley es para lograr pasar estos tipos de inconvenientes, porque el Ecuador, no nos olvidemos, no puede devaluar la moneda, no tenemos un sistema monetario de evaluación de moneda donde de alguna manera ganemos competitividad automáticamente, sino justamente es un mecanismo, que le digo del drawback simplificado, para que de esta manera podamos pasar estos problemas, pero también hay que ser muy responsables porque sabemos la realidad de las finanzas públicas. Esperemos y de esta sí. manera buscar los mecanismos para analizar caso por caso y sector por sector para poder de alguna manera conseguir pasar este momento tan complicado y tan duro para estos sectores de exportación hacia el mercado asiático. Que se tomen las medidas que sean necesarias, que haya ese apoyo que ustedes están esperando por parte del gobierno al sector exportador, para que de alguna manera, como lo acabamos de decir, se puedan mantener con la liquidez necesaria las empresas durante este tiempo que esperamos termine pronto este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Le quiero agradecer al abogado Felipe Rivadeneira, él es presidente de FedExport, por habernos acompañado en esta entrevista. No, a ti, María del Carmen, un fuerte abrazo. Lo mismo, muy buenas noches.